Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Helber Adrián Arevalo Maldonado. Soy editor de la revista UTCA Actualidad y Divulgación Científica, con estudios en Ingeniería Agronómica, maestría y doctorado en Ciencias Agrarias, con énfasis en entomología. En el capítulo que me correspondió voy a hablar de 3 textos científicos. Estos 3 textos científicos no son de alta uso en el país debido a que en conciencias o no puntúan o por otra razón son muy costosos por la parte de la edición y la impresión. El primer texto que voy a hablar es sobre la monografía científica. Es un texto no muy común en el país, aunque en algunas áreas es de mucha relevancia, en áreas como la biología, en áreas como la historia, en áreas como la geografía. Es la monografía científica, es un documento extenso, es un documento también arbitrado, en el cual se presenta información inédita y actualizada de un tópico en particular. El objetivo de este documento pues, es presentar avances inéditos de información actualizada en un tópico particular, usualmente en las áreas de taxonomía. Se tienen también inventarios de biodiversidad, catálogos de biodiversidad y los principales medios de divulgación son pues, revistas en las áreas de biología. Algunos ejemplos muy generales de donde se publican este tipo de documentos son Zootaxa, Fitotaxa, Fitoquiz. En el país tenemos la Acta Biológica, pero inclusive estos documentos en el país deben pues, primero mencionarse al editor su recepción para ver si es posible o no su publicación. La estructura es muy similar a la de un artículo científico. Lo único pues que en este caso pues por lo general se tiene más de 60 páginas, aunque y sin límites de páginas, pueden llegar a ser más de 1000 páginas o 2000 páginas dependiendo pues de muchas veces del taxón abordado, del tema abordado. Entonces vamos a ver que tienen una gran extensión. Cuando se tratan de inventarios o de catálogos, muchas veces de ellos, en estos casos no incluyen un capítulo específico para discusión o para conclusiones. Dentro de las características, como les mencionaba, entonces pues hay un mínimo 60 páginas y sin límite de paginación. Tampoco hay pues un límite de ilustración, como en la mayoría de los artículos que se tienen entre 6 y 10 ilustraciones. En este caso, como se está presentando una gran recopilación de información, pueden ser fácilmente unas 100, 200 fotografías e ilustraciones y no hay ningún impedimento para ello. La monografía científica se diferencia de la monografía académica precisamente que también es arbitrada por pares evaluadores, a diferencia de los demás trabajos que usualmente se presentan es como textos académicos. Algunos ejemplos de monografías son los catálogos, inventarios, atlas, revisiones taxonómicas. Estos trabajos, como les mencionaba, son muy clásicos en biología, geografía, historia y artes. En el país, muy pocas, y en general en el mundo, muy pocas revistas científicas reciben este tipo de manuscritos debido principalmente a los costos de impresión, aunque ese patrón ya pues, ha venido cambiando porque la mayoría de revistas se han volcado a la versión online y ya no tenemos pues, ese impedimento y ya los costos pues, se han reducido notablemente. El segundo texto del que les voy a hablar, académico, son los libros resultados de investigación. En este caso, pues es un documento que sí tiene en cuenta nuestro ente de control, que es Colciencias. Es una publicación original e inédita cuyo contenido es el resultado de una investigación concluida y ha surtido una evaluación por pares evaluadores. Inclusive estos pares evaluadores por lo general son las mismas instituciones que crean un comité y este comité escogen a 2 o 3 pares evaluadores y en muchos casos tanto la propuesta inicial como la propuesta final son evaluadas. El objetivo de este documento, recopilar información inédita del proceso de investigación, de una investigación concluida. Además puede presentar el estado de arte del tema abordado desde un punto de vista crítico y reflexivo, indicando pues, las perspectivas de investigación. En este pues, puede llegar y tener pues, como una gran parte de revisión y otra parte ya lo que fue el tema de investigación tratado, ya sea por un
durante un corto periodo o por largos periodos de investigación de un investigador. La estructura general pues tiene pues su título, el prefacio, la introducción que nos va a hablar sobre los temas que aborda el documento, los diferentes capítulos y en algunos casos unas consideraciones finales. También cada uno de los capítulos se puede dividir como por cada una de las investigaciones realizadas y concluidas. Y al final, si se desea, se puede presentar una recopilación de las investigaciones de otros autores, comenzar a hacer una posición muy crítica y reflexiva de las investigaciones de ellos y mirar las posibles perspectivas de investigación en el área tratada. En este caso, pues no existe un número mínimo de páginas ni tampoco máximo, aunque pues no se pretende que sean ni folletos ni textos divulgativos, que no sean pues menos de 60 páginas tampoco. No existe un número mínimo o máximo de ilustraciones. A diferencia de los libros, textos o divulgación, en este caso es que recopilan información inédita, concluida y que también a su vez esta información es arbitrada. También se diferencia de los libros, texto o divulgación, que tanto su propuesta de escritura del texto como resultado final es sometido pues a evaluación por pares, como les mencionaba, y se puede publicar de forma independiente o se puede incluir dentro de un fascículo de una edición seriada. Hay muchas revistas que hoy en día pues están aceptando también como como tipología de publicación dentro de la revista. Se diferencia de la monografía científica en que la participación de los autores puede ser diferencial en cada uno de los capítulos. Es decir que de un libro de resultado de investigación puede ser mediada por un editor. Este editor llamar a diferentes actores que han hecho investigaciones sobre el tema tratado, todos ellos meterlos cada uno en un capítulo o en 2 capítulos o 3 capítulos, a diferencia de una monografía que la idea es que todos los autores participen de igual forma en la construcción del documento final. Por último, les voy a hablar sobre las reseñas de libros presentadas a revistas científicas. Las reseñas de libros, por lo general en el país, son muy pocas las revistas que lo manejan, y en general en el mundo ya también han tendido a desaparecer. Es una lástima porque, como vamos a mencionar, tiene muchos objetivos y tiene objetivos tanto para el que hace la reseña como para el editor de la revista, como para los editores de los diferentes libros y también pues para los autores del libro. La reseña del libro es un tipo de documento en el cual se describe y evalúa críticamente un libro. Puede ser un libro pues, de resultado de investigación científica, como también puede ser un libro simplemente de recopilación o simplemente un libro texto. En este caso, como les decía, pues tiene diferentes objetivos, no como en el caso de los demás documentos. En este, pues por ejemplo, es explicar a los investigadores qué temas fueron abordados y con qué profundidad fueron abordados cada uno de estos temas. Describir y evaluar críticamente el contenido, la calidad y el aporte del libro en el tema abordado. Esto es muy interesante o muy importante para los lectores, porque muchas veces con toda la información que se presenta en el medio se requiere pues de ahorrar tiempo, de ahorrar dinero, porque muchas veces estos textos pues también tienen un costo. Entonces la idea es que realmente lleguen y accedan a los documentos que realmente les va a servir. Otro objetivo es invitar a los investigadores a consultar un determinado libro. Como sabemos, también es muy difícil a veces acceder a la información, a pesar de que hoy en día ya todo está en la red, que ya tenemos todos los metadatos y con una simple palabra clave podemos llegar a un texto. Aún así, muchos libros quedan desapercibidos y realmente no llegan a su público objetivo. Las reseñas de los libros buscan eso, que realmente un libro que por su calidad, por sus cualidades, por el contenido abordado, pueda realmente ser explorado por las personas que se requieren o por el círculo de investigadores que abordan este tema. Dar a conocer al autor la perspectiva que un experto tiene sobre su libro. Entonces esto le va a permitir hacer una gran retroalimentación
y en algunos casos puede presentar una segunda edición o presentar de pronto hacer otro libro con una mayor profundidad en un determinado tema. La estructura, por lo general, entonces pues tiene su título. Dentro del título después vamos a encontrar toda la información de las personas que escribieron el libro, el año en que fue escrito, la editorial, el costo, y usualmente el título va acompañado de una palabra como que es una reseña de un libro o un book review o algo que haga semejanza a ese tipo de texto. En este caso, pues el cuerpo de la reseña por lo general tiene de hablar sobre la experiencia investigativa del autor o los autores que escriben el libro. También pues va luego a hablar cada uno de los capítulos, va a hablar en qué profundidad toma cada uno de los temas tratados, compara las diferentes ediciones de los libros si se llegaron a presentar. Menciona y determina si el libro realmente cumple con los objetivos que se establecieron en la introducción y en el prefacio, que realmente pues llevaron pues un verdadero hilo conductor y pudieron presentar todo lo que pues el autor prometió desde el título hasta el final del documento. Y por último, pues evalúa el contenido en cuanto a la legibilidad, el tipo de escritura, si es un libro fácil de comprender, también si pues es muy preciso en los temas tratados, la integridad del documento y la relevancia, que no se encuentre pues un texto que sea desactualizado, que sea un texto actual, que también pues permita, digamos, mencionar de pronto cómo abordar este libro, porque en algunos casos los autores pueden llegar a ser un poco complejos en su estructura, entonces muchas veces el que hace la reseña también puede indicar como una forma de guiar al lector cómo abordarlo y tomar pues el mejor provecho del libro. Las características, entonces la reseña de un libro es realizada por un investigador ampliamente reconocido. En este caso no es una persona, un autor el que decide realmente hacer la reseña. Por lo general en este caso son las mismas revistas quienes invitan a un experto a que haga la revisión de un determinado tema. En este caso estos textos no son arbitrados, aunque sí son evaluados por el editor de la revista y su cuerpo y su comité editorial. No tiene una extensión de más de 2 páginas, es un texto realmente para que sea fácil de comprender y para que realmente ayude a ahorrar tiempo. Presenta toda la información relevante del libro, páginas, título, capítulos, editorial, medios en los que se presentan de distribución, que si está en la parte magnética, en parte web, si está solamente en impreso, y si de pronto pues está en EPUB o alguna otra herramienta de lectura. Otra característica, en algunos casos presenta una breve reseña de los editores y la forma como ha sido escrito el libro. Y también pues aquí lo que se busca es que el público objetivo, que son pues, principalmente los lectores, realmente vuelvan y busquen y encuentren el libro de una forma muy fácil, que sea muy asequible para cada uno de los interesados. Las reseñas de los libros deberían aportar elementos para realizar futuras ediciones del libro, como les decía, entonces eso va a ser una ayuda para las casas editoriales de los libros y también va a ser pues una ayuda para los autores, para decirle al autor, bueno, en el próximo libro voy a ampliar un tema o voy a hacer un libro sobre este tema, y también para las editoriales para decir, oiga, sí, vale la pena pagar, financiarle a ese autor para que realice ese determinado texto, o definitivamente no, ese autor no es bueno, no nos permite realmente hacer unas buenas ventas o una buena divulgación del tema tratado. El rechazo o la aceptación de la reseña del libro va a depender especialmente de los editores de la revista. Como les decía, no es un documento que es arbitrado, por lo tanto pues tampoco pues un texto que va a ser tenido en cuenta pues en la parte de clasificación en el caso de Colciencias o de otras casas indexadoras como Scopus o Web of Science.
a pesar de que en algunos casos pueden llegar a tener un muy buen índice de citación. Entonces yo creo que con esto pues ya concluyo los temas o los tres tipos de artículos que pues, quise presentar el día de hoy.